desde este momento, ¿no? Bien, tenemos entonces otro requisito de validez del acto administrativo es la finalidad, pues, ¿no? Y la finalidad propiamente eh, del acto administrativo como requisito de validez es un componente jurídico que a mí me permite conocer la esencia, el núcleo de ese acto administrativo. Un núcleo compuesto por por dos vertientes, pues, ¿no? Tenemos una vertiente, en este caso jurídica, y una vertiente política, pues, ¿no? Entonces, tomar en cuenta de que esta finalidad, la esencia del acto administrativo, conduce a algo, pues, siempre va a conducir a algo el acto administrativo. Entonces, partamos de ese supuesto, pues, ¿no? Cuando estamos aquí hablando de la finalidad del acto administrativo, estamos hablando de la esencia del acto administrativo. Es la esencia, es el núcleo. ¿Qué alberga ese núcleo? ¿Cuál es su esencia? Vamos a poner cuál es. Y cuando nosotros despejamos a esta inquietud, nosotros nos vamos a dar cuenta de que necesariamente, ¿sí? Todo acto administrativo va a tener una esencia, va a tener un fin propiamente dicho. Nosotros como abogados debemos despejarla y debemos identificarla, porque si es que nosotros, ¿sí? Si es que nosotros no tenemos claridad, ¿sí? No tenemos claridad en qué es el núcleo, cuál es el núcleo, cuál es la composición del acto administrativo, entonces vamos a vernos complicados en su momento, ¿sí? Pero bueno, partamos de esta muy breve eh, eh, conclusión anticipada. Esencia del acto administrativo. Ciertamente, esa esencia está compuesta, decíamos, por una parte, por un componente, ¿sí? Por un componente jurídico, por un componente jurídico eh, y por un componente político como tal, por un componente político. El componente jurídico que nos ayuda a encontrar la esencia o el núcleo del acto administrativo, pues es una esencia que parte de la Constitución y además de la ley. Y vamos a encontrar que principalmente, ¿sí? Principalmente deriva de un artículo en particular, de un artículo muy en particular, del artículo 3 de la Constitución. Ahí yo voy a encontrar algunos deberes que debe cumplir el Estado y que en esa medida eh, el Estado, para proteger el derecho a la salud, por ejemplo, tendrá que servirse de todas las facultades de las que dispone, porque si es que está protegiendo, está tutelando el derecho a la salud, también está promocionando un derecho fundamental, pues no. Entonces, bajo ese contexto, tomen en cuenta que el elemento jurídico tiene una base constitucional y muy en, en, eh, en, en abstracto parte del artículo 3 de la Constitución. Entonces ahí nosotros encontramos que tiene que hacer el Estado. ¿Cuáles son sus deberes? Obviamente sus deberes van a ser la protección de esos derechos, pues consignados en el artículo 3, salud, educación, vivienda, etcétera. Y para eso se sirve de muchas alternativas. Lo político, por el otro lado, nosotros decimos que cuando hablamos del elemento político, estoy yo hablando aquí
del elemento de política pública. Estoy yo hablando de la política pública. Y ojo con este tema, la política pública. Pues la política pública es un elemento que eh, se empieza a incorporar en el debate jurídico, técnico, ¿sí? Se empieza a incorporar. Y obviamente la política pública va a estar presente en todo el debate de los agentes públicos en el día a día. La política pública, acuérdense, es una expresión técnica de los agentes públicos. Es una expresión técnica. Y al ser una expresión técnica, lógicamente identifica necesidades que deben ser satisfechas. Esas necesidades van a tener que ser satisfechas mediante la aplicación de políticas públicas en consonancia con normas. Siendo así las cosas, nosotros vamos a darnos cuenta que si es que hablamos nosotros de la protección al derecho a la salud, vamos a encontrar también que tenemos pues una política pública que desarrolla ese derecho a la salud. Por ejemplo, digamos lo que está pasando hoy por hoy con el tema de la vacunación, pues, ¿no? Entonces, con el tema de la vacunación, nosotros nos damos cuenta de que existe ya una norma de salud pública que regula todo ese marco conceptual de la vacunación, pues propiamente dicha, y que deriva del Ministerio de Salud Pública, ente rector para realizar ese tipo de actuaciones. Lo ha hecho, en parte. eh, Generando normas específicas, pero además de que genera normas específicas, nosotros podemos ver que tiene actuaciones administrativas a través de actos administrativos, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si es en los casos de estos sonados en donde estos agentes públicos de salud están mal utilizando las vacunas? Pues no. O sea, no ponen la vacuna sino se guardan. No sé si vieron ustedes eso. Eso sí que va a degenerar en un proceso administrativo disciplinario, pues no. ¿Que busca qué? Producir un acto administrativo que valorará la situación, el caso en particular. Van a valorar el contexto. ¿Por qué hizo eso ese funcionario público? ¿Por qué no le puso la vacuna a Juan Pérez y solamente le pinchó, le sacó la aguja y se guardó la vacuna? ¿Por qué hizo eso? Entonces, ¿es un caso grave? Efectivamente. ¿Conmocionó a la ciudadanía? Desde luego que sí, porque la situación coyuntural actual da de qué hablar. Entonces, van a buscar eventualmente una sanción administrativa. Eh, entonces, bajo ese contexto, esa sanción administrativa, ¿qué es? Es un acto administrativo que va a proteger, a tutelar, uno, el derecho a la salud, pero también va a vérselas y va a tener necesariamente un anclaje con la política pública de salud, porque la política pública de salud de vacunación, al ser una expresión técnica de los agentes públicos, lo que busca es maximizar la eficiencia en la actuación administrativa al momento de inocular con esas vacunas. Y este funcionario ha impedido que se cumpla esa maximización de eficiencia. Eventualmente, entonces, el acto administrativo tomará también para sustentarse, para fortalecerse parte de la política pública. Entonces, tomen en cuenta de que en ese marco, el acto administrativo no solamente se fundamenta en el plano
o encuentra su esencia en el plano jurídico, también se fundamenta y encuentra asidero en el plano político. Pero cuando digo en el plano político, estoy hablando yo de la política pública, pues no. Ciertamente, acuérdense que en este contexto, en este contexto, nosotros vemos que la política pública, acuérdense nuevamente, debe estar anclada al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Nacional de Desarrollo que concentre ese cúmulo de necesidades a ser satisfechas. Por ejemplo, asimismo, el próximo gobierno. El próximo gobierno nos ha dicho ya en campaña y en toda esta época que su principal preocupación va a ser el tema vacunación. Pues no. Desde luego que en ese contexto se nos ha dicho que van a vacunarse a 9 millones de personas en los primeros 100 días, si mal no estoy. Hasta ahí todo hermoso, pero la cuestión es la siguiente, ¿cómo lo va a hacer? En el cómo lo va a hacer, en esa forma de planificar, en esa forma de organizarse como tal, nosotros vamos a necesitar una política pública de vacunación del nuevo gobierno, que nos indicará claramente ese cómo lo va a hacer. Y cuando yo conozca bien el cómo, también voy a saber si es que tiene una base jurídica y que está unida al Plan Nacional de Desarrollo. Bajo ese contexto, toda la actuación administrativa en ese sector salud tendrá que utilizar todos los instrumentos necesarios para proteger esa política pública, para proteger ese derecho como tal, pues no. Entonces, acuérdense que esa política estará en su momento ligada al nuevo Plan Nacional de Desarrollo que elabore el, eh, el gobierno de turno, pues no, que elabore el gobierno de turno. Eh, Tenemos entonces, acuérdense, la política pública, pero no nos olvidemos, porque eso es importante, pues, ¿no? Aquí. Que el componente político también toma partido de los ODS. Entonces, bajo ese contexto, nosotros vamos a ver de que también los actos administrativos encuentran un grado de complementariedad en los objetivos de desarrollo sostenible, pues no. Sí que en este contexto, los ODS van a estar influenciando, nutren el accionar público. Los agentes públicos, los actores públicos no pueden deslindarse de los ODS. Tanto es así entonces que los ODS, como les decía anteriormente, fueron elevados a la categoría de una política pública nacional. Entonces su rango es ya de una política pública. Y en el momento en el que tiene ese rango de política pública, su cumplimiento es obligatorio, pues no, es obligatorio. Es de observancia total. Entonces, acuérdense, finalidad del acto eh, tiene un gran componente de esencia, como tal, pues no. Entonces, si es que esto es así, sí, si es que esto es así, nos vamos a dar cuenta de que, ¿qué debe hacer ese acto administrativo? Ese acto administrativo promociona, ese acto administrativo tutela, ese acto administrativo protege intereses generales, protege a la naturaleza, organiza
la estructura interna del órgano. Entonces yo necesito despejar estos factores cuando yo responda el cuál es esa esencia, qué debe hacer, qué hace, ¿sí? ¿Qué hace como tal? Además, nosotros vamos a darnos cuenta que eh, en el caso concreto de sanciones administrativas, me voy eh, a identificar, pues, de que normalmente tenemos también un fin específico, que puede ser proteger a la naturaleza, que puede ser promocionar o tutelar intereses generales, pero además nosotros debemos sumar, a ver, pongámosle acá, eso, nosotros debemos sumar que las sanciones administrativas, que son actos administrativos de sanción, tienen o persiguen, además, dos finalidades muy particulares de este tipo de actuaciones. Cuando hablamos de sanciones, ojo, prevenir por el un lado y además reprimir conductas. Entonces, nosotros intentamos de que ese tipo de accionares públicos eh, no se vuelvan a repetir. Nosotros en este contexto, estamos estimulando mediante las sanciones administrativas, nosotros estimulamos, ¿sí? Estimulamos en positivo las conductas futuras para que no se repitan acontecimientos como los que están consignados en las sanciones. La sanción administrativa tiene mucho que ver con el derecho penal, tiene algunos elementos de conexión, pero al final no estamos hablando de que llegamos a una pena. Ojo, no estamos aquí hablando de penas, estamos aquí hablando de sanciones. Las sanciones administrativas como tal, acordémonos, no busca, la sanción administrativa no busca, nunca busca la privación de la libertad. No busca la privación de la libertad, pero sí busca imponer gravámenes personales, gravámenes personales. Estás destituido, por ejemplo. Es un gravamen personal, pues. Claramente estoy quedándome sin empleo. Es un gravamen personal, el más grave de todos. Pero además del gravamen personal, las sanciones administrativas buscan y tienen eh, un, un complemento compensatorio. Las sanciones administrativas en ese contexto buscan la compensación económica. Compensación económica.
Entonces, en las sanciones, ¿sí? En las sanciones administrativas, nosotros vamos a ver de que no estamos, no estamos pues aquí eh, atacando el dolo, no ataca el dolo. Eso está reservado para la esfera penal propiamente dicha, para eh, todo ese largo camino en el proceso penal. Sí tiene que ver con cuestiones que van hacia la culpa, hacia la negligencia. Entonces, tomen en cuenta que las sanciones administrativas, ¿sí? Las sanciones administrativas, acuérdense, además, además de la promoción o de la protección al interés general, etcétera, además de toda esta esencia de aquí que podemos nosotros despejar en el cual es, además de eso, tiene que ser complementado en el sentido de qué intenta hacer esa sanción, prevenir conductas similares en el futuro, pero reprimir las actuales también, pues, las que cometieron ese tipo de acontecimientos y que eventualmente pusieron en riesgo la promoción de derechos fundamentales como el de la salud o también la correcta aplicación de una política pública. Pues entonces la sanción administrativa tiene un final, el acto administrativo. Pues no, es el acto administrativo propiamente dicho. Entonces, acordarse de esto. ¿Alguna pregunta momentáneamente? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Doctor, Sí. una pregunta. Las sanciones administrativas con ese nombre se llaman solo las sanciones dirigidas, por ejemplo, a órganos públicos o también, por ejemplo, si se sanciona a algún particular. O sea, cuando usted incumple algo, Exactamente. a ver, la sanción administrativa aplica para los funcionarios públicos, ojo, sí, pero también para el particular. O sea, por ejemplo, usted tiene un establecimiento de, de comida. Entonces, para que usted funcione, necesita cumplir una serie de requisitos y exigencias del municipio, pues, ¿no? Usted infringe eso, no tiene los permisos municipales de funcionamiento. ¿Qué va a pasar con toda seguridad? Que en su momento el municipio le, le clausure su establecimiento. Esa es una sanción administrativa, la clausura de su establecimiento. Pero usted es un particular. Pero para que se dé esa clausura, ojo, la actuación administrativa está tratando de proteger el interés colectivo, pues a través de esa clausura. La esencia de la clausura, la esencia de esa sanción administrativa que clausura es proteger, pues, de que eventualmente usted eh, cumpla, pues, con los requisitos municipales, que sé yo, de la patente municipal, de cuestiones relativas a medidas de seguridad, para que en el evento de que se produzca una situación eh, de seguridad, como por ejemplo los permisos de los bomberos, usted tenga un protocolo establecido para evacuar, pues, y proteger a los que están ahí, pero usted no tiene nada de eso. Entonces, la sanción administrativa que busca proteger a que no se vaya a dar en el futuro una situación que ponga en riesgo a las personas y que la actuación pública esté ahí de por medio, velando, chequeando, ¿sí? Pero usted es un particular y aplica la sanción administrativa. Ojo. Entonces, nuevamente.
la sanción administrativa, que es un tipo de acto administrativo, también tiene una esencia. Tiene una esencia. Evitar de que se vuelvan a producir ese tipo de acontecimientos, ese tipo de conductas. Tiene una esencia además preventiva, ojo, educativa inclusive. Tiene una esencia educativa, pues, porque si es que el vecino está viendo de que a su vecino les están clausurando, él va a decir, no, pues no puedo yo poner ese establecimiento sin antes no haber tenido todos los requisitos necesarios para el funcionamiento de mi establecimiento. Más bien, entonces sacaré, porque de lo contrario, si es que yo pongo a ofertar mi servicio en las mismas condiciones de mi vecino que le acaban de clausurar, a mí también me van a clausurar. Entonces, más bien, lo hago yo. ¿Estamos? Sí, ¿Está, doctor, está muchas claro? gracias. Perfecto, Sí, muy bien. Perfecto. Muy bien, jóvenes. A ver, esto de aquí. Perfecto, jóvenes.